Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de mielinización por parte de la estación de pediatría, gracias a la maestra asesora para la clase, que es la doctora Claudia Rodríguez. Dentro del contenido que vamos a estar viendo el día de hoy, primero vamos a hablar brevemente acerca de qué es la sustancia gris, qué es la sustancia blanca, para luego hablar un poco sobre cómo se desarrolla normalmente la mielina, desde el proceso desde el microscópico hasta todas las funcionalidades que puede llegar a desenvolverse desde aquí. La evaluación de mielinización por estudios de imagen y cómo tenemos que caracterizarlo y qué es lo que tenemos que decir. Ver ahora sí el patrón de mielinización normal durante el transcurso del tiempo. Algunas variantes normales que pudieran dar algún error, un pitfall durante el diagnóstico. Breve introducción acerca de, de la mielinización anormal, como conceptos o puntos muy específicos. Y al final vamos a tener unos casos, entonces para que pongan atención durante la clase, para que luego al final hacerlo ahí un poquito más dinámico esta evaluación. Entonces, primero, ¿qué es la sustancia blanca y qué es la sustancia gris, ¿no? Sabemos que dentro del sistema nervioso central tenemos se divide en la sustancia gris y la sustancia blanca, pero ¿qué es esto? La sustancia gris representa todo un acúmulo de cuerpos neuronales, o sea, la célula de la neurona como tal, el cuerpo neuronal con su núcleo, con sus dendritas adyacentes para comunicaciones interneuronales, y uno que otro axón que puede o no estar mielinizado, pero todo lo que sea de sustancia gris hace referencia a cuerpos neuronales, a célula, a neurona, a núcleos, de donde a partir de este soma tenemos una prolongación axonal. Estas prolongaciones axonales son los que nos forman la sustancia blanca. O sea, la neurona está periférica, en el caso de para el cerebro, todo lo que está en la sustancia gris periférica tienen las neuronas, cuya prolongación axonal periférica se dirige y forma la sustancia blanca. Entonces, ¿qué es la sustancia blanca? Puros axones. ¿Okay? Estos pueden ser largos, pueden ser cortos, y el chiste de todo esto es que esta distribución hace que el cerebro pueda estar un poco más compacto, tenga una distribución más eficiente para ayudar a la comunicación interneuronal, lo cual aumenta la capacidad funcional y hace una mejor, perdón, comunicación entre las neuronas. Y, pues bueno, acordarnos de la distribución, el sistema nervioso central en cuanto a cerebro, tenemos la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Y en médula, recordando que esto es al revés, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. ¿Sí? Entonces, estos axones de la sustancia blanca deben de estar mielinizados para poder cumplir con una funcionalidad normal. ¿Cómo sucede esto? Bueno, ¿o qué es la mielinización? Entonces, la mielinización es un proceso dinámico, constante, por el cual se desarrolla una vaina lipoprotectora que cubre a todos los axones. ¿Okay? Este varía del tipo de célula, bueno, dependiendo de dónde nos encontremos. Sabemos desde pregrado, desde nuestras clases de histología, que del sistema nervioso central, el oligodendrocito, o la célula del oligodendrocito, es la que se encarga de la mielinización de los axones. De hecho, la mielina no es más que una prolongación, casi como prolongación podálica de esta célula del oligodendrocito, que se extiende hacia un axón y lo empieza a envolver. Un oligodendrocito, de hecho, puede prolongarse y envolver hasta 40 axones distintos. En cambio, para el sistema nervioso periférico, tenemos a la célula de Schwann, que la célula de Schwann, igual, la mielina es una prolongación de esta célula, sin embargo, solamente cubre un solo axón, pero de igual manera como una prolongación de esta misma célula. Ahora, durante el desarrollo, estas extensiones son lo que van haciendo. Bueno, primero ya dijimos los oligodendrocitos y la célula de Schwann. En general, la vaina de mielina y esta prolongación citoplasmática de la célula tiene un alto contenido lipídico. Es meramente, o casi hasta el 70% es meramente grasa o contenido lipídico, que son colesterol, fosfolípidos y galactolípidos. El resto, el 30%, son proteínas, que de hecho del 20 al 25% de esas proteínas son una proteína que es la base de la mielina, que es la proteína proteolipídica. Y bueno, ¿cómo se va desarrollando esto? ¿Cómo se forma? Es importante entender esta parte para luego entender los cambios por resonancia magnética, ¿ok? Entonces, cuando ya la prolongación de la célula empieza a envolver un axón, ¿ok? Llega al axón y como desde el centro hacia la periferia se empieza a enrollar, ¿ok? Se enrolla y cada vez que va creciendo más y cada vez que crece más empieza a hacer más, o sea, más círculos alrededor del axón. Y esto es lo que se le llama la teoría de mielinización por enrollamiento. Entonces, de hecho,
si nosotros, o sea, si se ve por microscopía electrónica, mencionaba el artículo que se puede ver como por capas, que es proteínas, lípidos, proteínas, lípidos, proteínas, lípidos, así sucesivamente por toda por la circunferencia del axón. Entonces, cada vez, o sea, cuando empieza a formarse la mielina, tenemos unas pocas capas lipídicas, y mientras se va formando más y más capas, esto empieza a ser más volumen, se empieza a desarrollar un poquito más el axón, y esta adquisición de volumen gracias a la mielina desplaza los fluidos adyacentes. Entonces, normalmente está el oligodendrocito y el axón. Antes de la mielinización, pues tiene fluidos y tiene líquido adyacente al axón. Mientras va formando la capa de mielina, esto hace volumen, y este volumen desplaza el líquido adyacente y se queda con pura capa lipídica. Esto va a ser relevante ahorita que les hable de los hallazgos por resonancia. Y bueno, dentro de la mielinización, no todo el axón se cubre de mielina, sino que hay ciertos puntos en donde dentro del proceso de mielinización hay áreas expuestas de este axón. Estas áreas expuestas se conocen como los nodos de Rambier. Los nodos de Rambier son una porción del axón que queda descubierta y que en ese punto te permite que todos los canales de sodio se acumulen en un cierto punto. Normalmente mide hasta 1 micrómetro de longitud y expone la membrana hacia el espacio extracelular, lo cual permite que ocurra un proceso de despolarización y el intercambio iónico, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esta mielina actúa como un aislante eléctrico para que cuando empiece el proceso de despolarización y el impulso eléctrico solamente ocurra en los nodos de Rambier, y que la mielina haga que se pueda saltar este impulso eléctrico de nodo de Rambier a nodo de Rambier sin que pase por toda la prolongación del axón, saltándose ciertos segmentos del axón. Esto es lo que se le conoce como la conducción saltatoria. Entonces, si no tuviéramos la vaina de mielina, que el impulso eléctrico sería por todo el axón, poco a poco, haciendo el intercambio iónico cada vez que necesita pasar de un segmento a otro. Esto sería mucho más lento en comparación a la vaina de mielina bien formada, hace que sea solamente el nodo Rambier, se lo salte hasta el siguiente nodo, se lo salte hasta el siguiente nodo. Y esto no hace que sea más rápido, de hecho se describe que hasta 10 hasta 100 veces más rápido que un proceso de transmisión de velocidad en un axón que no tenga mielina. Además de que está escrito que esto ayuda a que la funcionalidad de esta neurona y que sus interacciones nerviosas sean un poco más específicas y podamos tener funciones más elaboradas y mejores. Entonces, en general, el nodo de Rambier y las vainas de mielina son cruciales para la integridad de la funcionalidad de la mielina y contribuyen, de hecho, también a la regulación del intercambio iónico de la misma neurona. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace la mielina o cuáles son las funciones? Aumenta la velocidad de transmisión, aumenta la resistencia del axón, o sea, lo hace más fuerte en general, y es un aislante eléctrico que permite el uso efectivo de sus canales de sodio para que se haga la despolarización nada más en ciertos puntos, lo cual mejora la funcionalidad. De hecho, pues, como ejemplo, en general la mayoría de nuestros axones en todo el cuerpo están mielinizados, a excepción, por ejemplo, de los del bulbo olfatorio, que la población axonal periférica de las células olfatorias de la nariz no están mielinizados. Por ejemplo, vamos a poniendo un ejemplo, en diferencia, por ejemplo, del octavo nervio craneal, en la porción cóclea, la porción auditiva, si nosotros escuchamos algo, inmediatamente sabemos de dónde viene, qué tipo de sonido es, cómo reaccionar al respecto, y se integra la información y lo podemos asociar de manera inmediata. Esto es porque son axones mielinizados. A diferencia, por ejemplo, de la mucosa olfatoria, que, por poner ejemplos así como que de la vida cotidiana, de repente llegamos a un lugar que tiene algún olor un poquito más raro, un poquito más distinto, o estamos en un lugar y de repente alguien empieza que huele raro, pero ¿a qué huele? Y luego al del lado, no, a mí no me ha llegado. Ese a mí no me ha llegado es porque tenemos un proceso de conducción que no es tan específico y que no es tan rápido gracias a la carencia de mielina en estas células. Y de hecho, todavía uno lo empieza a procesar y no te relaciona a qué es el olor hasta después de un rato que ya se procesa la información, debido a que no tenemos esta mielina, ¿no? Si tuviéramos axones en la mucosa olfatoria mielinizada, sería como inmediato que sabemos que alguien hizo algo, te trae un yogur, te la pasa atrás. Entonces, sí, para no entrar en especificidades, claro. Pero sí, entonces la mielina realmente es excelente y es lo que nos ayuda para tener una buena funcionalidad. ¿Ok? Ahora, entrando a la clase como tal del patrón de mielinización,
esto es lo primordial y lo principal de entender es esta diapositiva que el patrón, cómo se van mimetizando las acciones conforme al tiempo es algo que ya está bien estudiado, es algo que ya está bien establecido y que tiene todo que ver con neuroanatomía funcional. Ya sé que siempre regreso yo al tema anatómico, sin embargo, o sea, este punto en específico tiene todo que ver con neuroanatomía funcional y con los hitos del desarrollo del bebé, que ahorita, o pues sí, del bebé. Ahorita vamos a ir viendo como quiera más específico, sin embargo, es importante entender que la minimización, si nosotros entendemos a grandes rasgos que va del centro a la periferia, de inferior a superior y de posterior a anterior, ya vamos ganando, como ya vamos entendiendo un poquito mejor qué es lo que va sucediendo y cómo podemos ir encontrando los asociados conforme el tiempo. Como quiera, vamos a ir viendo cosas muy específicas, sin embargo, hay que entender que este patrón siempre va a ser del centro a la periferia, de inferior a superior y de posterior a anterior, para luego ahora sí ya entrar a especificidades. Y como les iba mencionando, esto siempre va paralelo a la madurez funcional del paciente o del bebé y tiene todo que ver con la anatomía funcional y los hitos del desarrollo del bebé. Así pues, lo primero que tenemos que esta funcionalidad o que el producto necesita para interactuar con su medio ambiente inmediato es lo sensitivo y después vamos a ir desarrollando lo motor. Y primero tenemos que desarrollar, por ejemplo, funciones motoras mucho más primitivas que están en el tronco cerebral antes de tener un proceso cognitivo superior en la corteza frontal. No, entonces, por ejemplo, si, al principio necesitamos que las neuronas del tronco encefálico, que tienen las neuronas para la deglución, para la respiración, que esas sí estén mielinizadas para que tengan una buena funcionalidad, pero todavía no necesitamos que podamos tener corteza frontal que nos ayude a hacer problemas matemáticos. Entonces, en general, siempre es relación en cuanto a la funcionalidad más primitiva, y de hecho también tiene que ver con procesos filogenéticos de maduración neuronal, que es lo que primero se va a ir mielinizando conforme al tiempo, ¿no? Y de supervivencia, exactamente. Primero es lo que yo siento de sensibilidad para poder tener un símbolo nocivo que me haga llorar y que alguien venga a protegerme. Y luego ya algún proceso motor específico de escritura o de lo que sea. ¿Sí? Y bueno, como quiera vamos a ir viendo los cambios específicos. Como quiera, primero hablar sobre cómo lo valoramos, ¿ok? Lo esencial de todo para valoración de la mielina en el paciente es las secuencias en T1 y en T2, ¿ok? En general hablamos de que T1 nos ayuda para antes del primer año y el T2 nos ayuda para después del primer año o del primero al segundo año. Como quiera, los dos nos ayudan para todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, es lo que se dice a grandes rasgos. Entonces, esto se explica, gracias, recordando bien rápidamente la física de la resonancia y las ponderaciones del T1 y T2. Entonces, ¿qué es lo que se ve hiperintenso en el T1? La grasa, la sangre, la melanina, en general, lo que más importa siempre para esta clase en general es la grasa. Entonces, ¿qué es lo que se ve hiper en T1? La grasa. Entonces, si un axón no tiene contenido lipídico, pues no se va a ver hiper. Una vez que tenga el contenido lipídico, que tenga grasa, pues se va a ver hiper en T1. ¿Okay? Y esto se explica gracias al tiempo de T1 corto que tiene la grasa, en donde cuando se hace la secuencia, pues está separada de señal de intensidad del resto de las estructuras. Y el T2 nos ayuda porque, como les iba explicando, una vez que la mielina va desarrollándose y desplaza los líquidos que tiene adyacente, el T2 lo que nos habla es de maduración de la mielinización. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos un axón que está iniciando su mielinización, ya tiene contenido lipídico, ya se ve hiperintenso en T1. Pero no es hasta que se forma bien la vaina de mielina y se hace más grande esta vaina de mielina y desplaza los fluidos adyacentes a que vemos cambios en el T2, ya que en el T2 el proceso de mielinización o maduración de mielinización lo vamos a ver como hipointenso. ¿Por qué vamos a ver hipointenso en T2 la maduración de la mielina? Porque desplazamos los líquidos. Los líquidos se van hacia la periferia porque por el proceso de maduración del axón, entonces perdemos los fluidos que estaban adyacentes y la intensidad de señal en T2 baja. Entonces, para hablar nosotros de una mielinización, tenemos que verlo hiper en T1 y para que ver si esa mielinización ya está madura o creció ya hasta suficiente para desplazar los líquidos, lo vemos hipointenso en T2, recordando que los fluidos y el líquido estático se ve hiperintenso, perdón, en T2 por su tiempo de T2 muy prolongado. Perfecto. Entonces, si entendemos o sea, eso, vamos a entender cómo
los cambios que podemos llegar a tener por resonancia. Ahora sí, para hablar específicamente de cómo se va haciendo este patrón y cómo vamos a ir creciendo en cuanto a mielinización conforme al tiempo. ¿Okay? Primero, en la mielinización en el recién nacido. En el recién nacido, lo que más nos va a ayudar es el T1, evidentemente porque pues, apenas empezamos la mielinización y no vamos a tener muchos cambios proteosos. ¿Qué es lo que se va a ver hiperintenso de manera inicial? La médula, el tallo encefálico, el puente, los pedúnculos cerebelosos, que estos pedúnculos cerebelosos están comunicando tallo con cerebelo para poder tener coordinación y en general equilibrio. El brazo posterior de la cápsula interna, la cápsula interna va a ser algo que vamos a tocar mucho durante la clase, y tienen todo que, bueno, el brazo posterior de la cápsula interna, recordando, en la mitad posterior del brazo posterior de la cápsula interna pasa la radiación sensitiva. Y ya hablamos que lo primero que necesita, o de las primeras cosas que se mielinizan son las cosas sensitivas. Entonces, si necesitamos que si los axones van pasando por el brazo posterior de la cápsula interna, estos ya tienen que estar mielinizados para tener una sensibilidad adecuada a nuestro medio ambiente inmediato. Además de que por la mitad anterior de la cápsula, del brazo posterior de la cápsula interna pasan las fibras motoras principales. Entonces, para tener motor también, si está motor en el cuerpo, necesitamos que estos axones también estén mielinizados. En general, de hecho, desde la resonancia fetal, en la semana 33-34, ya tenemos mielinización del brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, conocer realmente, bueno, en paréntesis rápido, conocer la edad cronológica de estos pacientes antes de iniciar la valoración por resonancia es bien importante. No es lo mismo tener un paciente con prematuro a un paciente a término que estamos valorando su mielinización, ¿no? Para poderlo poner en su edad cronológica que le corresponde en ese momento de tiempo. El tracto corticoespinal, que es el que mencionaba, que también pasa por el brazo anterior de la cápsula interna. El tálamo y el centro semival, que también que tiene que ver con la radiación sensitiva y ya empezar a ver comunicaciones interneuronales en la sustancia blanca. Entonces, por ejemplo, en esta resonancia en T1, van a ver que estas resonancias, a mí me confundían un poco al principio porque normalmente uno espera que en T1, lo que estamos acostumbrados a ver en el adulto es que, y lo que dicen del T1 que es anatómico, la sustancia gris es gris y la sustancia blanca es blanca. Justamente en los pacientes que no estén mielinizados, pues no. Entonces, tenemos una sustancia gris que se ve hiperintensa con respecto a la sustancia blanca. Entonces, uno pudiera confundir, bueno, entonces esto es un flare porque no tengo líquido del sistema ventricular, pero tenemos esta inversión de la sustancia gris y sustancia blanca. Hay que tener cuidado, no se vayan a ir con la finta. Estamos viendo pacientes que no tienen mielina y por eso sus axones se ven hipo, porque todavía no tienen el contenido lipídico, ¿no? Hablando así de las secuencias en T1, que vean cómo tenemos toda la sustancia blanca hipointensa, toda la periferia hipointenso, sin embargo se ve una leve cantidad de hiperintensidad o de aumento de la señal justamente en el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Vean cómo todo lo que está alrededor de la periferia está hipointenso de la sustancia blanca, sin embargo tenemos un aumento de la intensidad de la señal en el brazo posterior de la cápsula interna, esperado para el recién nacido a término y desde las 33 o 34 semanas de la resonancia fetal. El resto de la sustancia blanca, en este caso, se ve hipointensa. Y vean cómo también tenemos aumento de la intensidad de la señal a nivel del tallo encefálico. ¿Sí? ¿Y cómo se va a traspolar esto al T2? Bueno, en este caso el T2 pues no vamos a tener ningún axón maduro, entonces nunca no vamos a tener ninguna una región hipointensa. Todos los líquidos van a estar todavía en su lugar y por lo tanto lo único que realmente podamos llegar a ver hipointenso como un proceso de maduración de mielinización es a nivel del tallo encefálico, pedúnculos cerebelosos y el tálamo ventrolateral, que recordando, el núcleo ventrolateral del tálamo es el que nos permite tener la sensibilidad, o sea, es donde están las terceras neuronas de todas las vías sensitivas del cuerpo. Entonces también tiene que estar mielinizado a esta altura. El T2 entonces siempre tiene un retraso de unos meses con respecto al T1 para sus cambios de hipointensidad. Entonces, para el recién nacido, en T1, vaso posterior de cápsula interna, que va a ser lo más importante, tallo cerebral, pedúnculos cerebelosos, y en el T2, nada, todo hiperintenso todavía. Vean cómo tenemos el brazo posterior de cápsula interna y se ve completamente hiperintenso todavía. Mientras vamos madurando, a los 2-3 meses, podemos llegar a empezar a tener cambios de la intensidad en el brazo anterior de la cápsula interna, en el T1, y la sustancia blanca que está subcortical, cercano al surco central, que son las áreas sensitivas y motoras principales, también empiezan a tener cambios de mielización y aumento de su intensidad de la señal.
Vean cómo tenemos ahora sí un poco, se ve aún con más aumento de la intensidad de la señal en el brazo posterior de la cápsula interna y comienza a ver un cambio de la intensidad en rodilla y brazo anterior de la cápsula interna. Que rodillas es para los núcleos motores del tallo encefálico. Y bueno, del surco central y y el cerebelo empezamos a tener un poco más de mielinización. Vean cómo todo esto es hacia el centro y se va haciendo hacia la periferia, como lo estábamos mencionando desde el principio de la clase. Y en el T2, ¿ok? En el T2 va a seguir todo siendo así intenso, sin embargo ya vamos a tener una mayor maduración de la mielina en los axones que se encuentran en el brazo posterior de la cápsula interna. Vean cómo ahora sí ya está hipointensa la brazo posterior de la cápsula interna con un retraso de unos 2 o 3 meses con respecto al recién nacido. ¿Okay? Y estos axones ya están maduros y por lo tanto desplazan el líquido, se vuelve hipointenso. A los 4 meses, algunos hitos que podemos ver del desarrollo de la mielina es ya la sustancia blanca frontal y occipital, en general, pero en su porción subcortical, o sea, mucho más cercano hacia los ventrículos laterales. Y recordando, bueno, del occipital se empieza a mielinizar un poco más rápido, también para tener las áreas de visión, perdón, y asociativas visuales. Y bueno, importantemente, el esplenio del cuerpo calloso, que el esplenio del cuerpo calloso, bueno, y ahorita vamos a ver específicamente algunos puntos más clave, pero el esplenio del cuerpo calloso comienza más o menos a los 3 y 4 meses, ¿ok? De que se ve hiperintenso con respecto al resto del cuerpo y la rodilla. Vean cómo tenemos brazos de rodilla del cuerpo calloso, vean la intensidad distinta con respecto al esplenio del cuerpo calloso y cómo tenemos también la de a partir del brazo posterior de la cápsula interna y hacia atrás la radiación óptica. Podemos empezar a llegar a tener también cambios de mielinización o hiperintensidad en estas localizaciones. Ahora, a los 4 meses ya tenemos que en T2, ahora sí, el brazo anterior de la cápsula interna se empieza a madurar y se ve hipointensa en T2. Ya empezamos a tener mielinización madura en radiación óptica y también en el surco subcortical, en la sustancia blanca subcortical cercana a la fisura calcarina, que como recuerdan también es para las funciones visuales. Vean cómo tenemos brazo posterior de cápsula interna ya completamente madura e hipointensidad también hacia la radiación óptica y hacia la fisura calcarina. A los 6 meses vamos a ver ahora una mielinización o hiperintensidad a nivel de la rodilla del cuerpo calloso. Entonces ya ahora sí vamos a tener esplenio y rodilla del cuerpo calloso con una intensidad similar porque ya están los dos con un proceso de mielinización. Además de que vamos a empezar a ver hacia las regiones subcorticales, en la región frontal podemos llegar a ver indicios de mielinización. Y en el T2 ya vamos a tener que a los 6 meses maduración de la mielinización del esplenio del cuerpo calloso. ¿Okay? No tanto de sus porciones anteriores como la rodilla. ¿Okay? Desde los 7 hasta los 12 meses vamos a empezar a ver las fibras en U. ¿Okay? Las fibras en U, recuerden que son las fibras de asociación que se encuentran interconectando neurona con neurona dentro del mismo lóbulo y que esto nos ayuda para tener conexiones interneurales que mejoran la funcionalidad y mejoran el entendimiento y mejoran todo la funcionalidad de cada una de esas neuronas. Entonces, estos hablan de una maduración y un proceso fisiológico más complejo y por lo tanto lo vemos ya hasta después, hasta los 7, hasta los 12 meses, que empiezan a mielinizarse en las secuencias de T1. Por ejemplo, vean, y cómo esto va desde occipital hasta la región frontal. Vean cómo tenemos hiperintensidad de la sustancia blanca, más hacia la región posterior, en estos lóbulos parietales, por ejemplo, pero cambia y ahora en la región frontal se ve hipointenso. Esto habla de que en la región parietal, en las regiones posteriores, ya tenemos un proceso de mielinización, y hacia la región frontal, todas estas fibras en U todavía no están con mielina. Vean también este 1 posterior, ya tiene mielina las fibras en U, pero en la región anterior todavía no tanto. Y conforme va aumentando la edad, ya podemos llegar a ver un poquito más homogéneo todo el proceso de la mielinización de las fibras en U, de las yuxtacorticales, para que a los 12 meses, toda la sustancia blanca, fibras en U, cuerpo calloso, cápsula interna, ya para los 12 meses en T1 todo debe estar mielinizado. ¿Okay? Sin embargo, para el T2 todavía nos falta un rato. Y por eso dicen que el T1 es el que nos ayuda desde el cero, desde el nacimiento hasta el primer año, y que el T2 nos ayuda del primer año en adelante. Porque del primer año en adelante ya no vamos a tener, en teoría ya no tenemos cambios en el T1, porque ya todo el T1 a los 12 meses
tiene mielina, pero todavía no está madura. Entonces vamos a tener cambios hacia hipointensidad en el T2. Entonces, ya hacia los 12 meses, la rodilla del cuerpo calloso a nivel en T2 ya debe estar mielinizada, o sea, hipointensa, los centros semiovales, y empezamos a ver que hay mielinización madura en la sustancia blanca occipital, todavía. A los 12 meses todavía no vamos a tener en T2 regiones frontales con hipointensidad, debido a que todavía vamos a tener un proceso de las fibras CNU desde occipital hacia frontal que va a pasar más allá de los 12 meses. Entonces, yo sé que son muchos cambios muy específicos, como quiera, como lo que sucede en las edades es en la mano, que primero hay que checar huesos del carpo y luego hay que checar el aductor y luego como que unos ciertos puntos clave. Para la minimización también hay ciertos puntos clave que nos van a ayudar a orientarnos mucho más, de manera mucho más general, para luego ya ver especificidades en nuestra valoración de la milinización. Por ejemplo, el punto clave que les estaba mencionando desde el principio, la cápsula interna. ¿Okay? La cápsula interna nos va a ayudar muchísimo porque, bueno, en el recién nacido solamente vamos a tener brazo posterior de la cápsula interna en T1. Y en el T2 no vamos a ver nada, que no va a tener una región hipointensa comparativa de maduración. Para los 2 meses, en T1 ya vamos a tener cambios de intensidad a nivel del brazo anterior de la cápsula interna, pero ese brazo anterior de la cápsula interna no va a tener cambios hacia la hipointensidad, o ya maduración de la mielinización, sino hasta los 8 meses, o sea, ya completo de hipointensidad en el brazo anterior de la cápsula interna hasta los 8 meses. ¿Okay? Entonces, en estos nos podemos basar a grandes rasgos. Como por ejemplo también en estas secuencias, en cómo tenemos maduración solamente de la cápsula interna. Vean como en este caso ya tenemos brazo anterior y brazo posterior, pero solamente tenemos brazo posterior a nivel en el T2. Y cómo podemos llegar a tener estos cambios en el tiempo en el T1, como ya está completo, y en el T2 ya también empieza a haber hipointensidad en el brazo anterior de la cápsula interna, también viendo cómo estos axones ya en el T1, más hacia la periferia, las fibras CNU ya están mielinizados, pero en el de T2 solamente en esta región hacia el surco central. El cuerpo calloso es otra de las estructuras que nos van a ir ayudando como puntos clave, que... hola, hola. Gracias. Que bueno, menos de 3 meses, en T1 no vamos a tener cambios de la intensidad. ¿Okay? Entonces vamos a tener un cuerpo calloso que es completamente hipointenso. Desde el esplenio hasta la rodilla, todo completamente hipointenso. Vamos a empezar a ver cambios de la intensidad de la señal a partir de los 3 meses en adelante en el T1 solamente en el esplenio. ¿Okay? A los 6 meses podemos esperar ya en la rodilla y que está todo, ya que a los 6 meses el cuerpo calloso esté todo mielinizado. ¿Okay? Y en el T2, con un retraso de aproximadamente unos 2 meses, a los 6 meses, el esplenio del cuerpo calloso, y hasta los 8 meses, tener un cuerpo calloso tanto en rodilla como en esplenio, con disminución de la intensidad de la señal por un proceso de maduración de la mielinización. ¿Okay? Como ejemplo, también en este caso, como tenemos aquí de los artículos que les mandé, tenemos uno a término, 4 meses, 6 meses y 16. Vean cómo tenemos hasta cambios en intensidad de la señal a partir solamente desde el cuarto mes, cuando tenemos esplenio sin rodilla. Tenemos ahora sí a los 6 meses un cuerpo calloso completamente mielinizado, pero que se ve con un mayor aumento de la intensidad de la señal ya a partir de los 16 meses, bueno, ya cuando vamos madurando la mielinización del cuerpo calloso. Del cerebelo también nos ayuda muchísimo como punto clave, ¿okay? De lo que les mencionaba, que el tallo cerebral y el cerebelo desde el inicio en T1 pueden llegar a tener cambios desde mielinización en T1. Desde los 2 meses ya vemos que la mielina en la sustancia blanca profunda del cerebelo puede llegar a tener cambios, pero en el T2 todavía no. Ya a los 4 meses la mielinización es un poco más extensa en el T1 y empieza a haber cambios en cerebelo en T2. Y estos cambios en cerebelo se van haciendo de centrales hacia la periferia mientras va transcurriendo el tiempo, hasta que a los 12 meses, en T1, ya puede llegar a tener maduración completa el cerebelo, pero no es hasta los 18 meses que tenemos una maduración de la mielina completa en las secuencias ponderadas en T2.
Las fibras en U, que como les estoy mencionando, comienzan a partir de los 8 meses desde la región occipital para terminar a los 12 meses en la región frontal, hablando de las secuencias ponderadas en T1. En las regiones posteriores, parietal y occipital, a los 8 meses comienza y hasta los 12 meses ya tenemos un patrón de milinización completo en donde la sustancia blanca se va a ver homogéneamente blanca en todas sus porciones, en T1. Y no es hasta los 2 años que el T2 se va a ver con un completo homogéneo hipointenso, la sustancia blanca desde posterior hasta anterior, ya hablando de un proceso de maduración completa de la mielina. ¿Okay? Bien, entonces, nada más bien rapidito unas variantes anatómicas que, bueno, que nos pueden llegar a confundir. Tenemos en la resonancia podemos ver zonas terminales. ¿Qué son estas zonas terminales? Son porciones de sustancia blanca que se encuentran inmediatamente adyacente a los atrios del ventrículos laterales, que siempre se pueden llegar a ver como una interfaz entre lo que es hipointenso maduro de sustancia blanca en T2 a unas regiones bien específicas y simétricas y bilaterales cercanas superiores y laterales a los atrios ventriculares. Generalmente estos hallazgos, o sea, es un paciente que no mandan por un retraso del desarrollo, no mandan por algo cognitivo o algo que estén sospechando de una enfermedad que afecte a la mielina, y solamente es un paciente que venía por alguna cefalea o por alguna otra alteración y que se ven estos hallazgos simétricos y bilaterales que no tienen por qué asustarnos o pensar que tenga un proceso de desmielinización a ese punto. Y los espacios perivasculares prominentes, que también como son regiones hiperintensas en T2 e hipointensas en T1, pues pueden llegar a ser un pitfall o a confundirnos con zonas desprovistas de mielina. Recuerden también hallazgos simétricos y bilaterales muchas de las veces. Como conceptos bien rapiditos acerca de introducción a afectaciones de la mielina, tenemos el concepto del retraso de la mielinización. ¿Cuándo podemos hablar nosotros de retraso en la mielinización? Cuando la mielinización sí está, pero está lento, o sea, está lenta pero presente. Esto puede llegar a ocurrir secundario a lesiones hipóxico-isquémicas, en donde, como les mencionaba, bueno, la mielina necesita un axón sano para formarse. Entonces, si tenemos un axón que no está sano por algún estímulo nocivo, porque tuvo algún estímulo durante su desarrollo, no vamos a tener una correcta mielinización del mismo. ¿Y cómo lo podemos saber? Que tenemos que tener estudios comparativos, ¿ok? Por lo menos de 6 meses de diferencia entre uno y otro, para saber que realmente dónde categorizarlo en su edad cronológica por mielinización y cómo ha ido creciendo su mielinización conforme al tiempo. Y que con el tiempo sí tenga cambios, ¿ok? No corresponden con su edad cronológica, pero sí está teniendo cambios con el tiempo. Y esto es un retraso de la mielinización. Hay otro concepto que es la hipermielinización, en donde son enfermedades más específicas como epilepsias o Sturge-Weber's que hay zonas focales en donde pueden ser zonas focales o zonas generalizadas de un aumento de la melinización que no corresponda con la edad cronológica. También puede llegarse a ver como en secuelas tardías de la hipoxia perinatal. Y por último, la hipomelinización, que este concepto, a diferencia del retraso de la melinización, es que este es un déficit permanente del depósito de mielina. Entonces, si pedimos el estudio comparativo a los 6 meses, no vamos a tener un cambio entre uno y otro. Y es importante también mencionar que este estudio comparativo tiene que tener uno previo a los 12 meses y uno con 6 meses de diferencia, pero que también sea, o sea, después de los 12 meses de edad. ¿Okay? Ah, esta tablita nos ayuda bastante para como que ver los puntos específicos de cada uno desde el nacimiento hasta los 24 meses que tenemos que ver en T1 y en T2 como cambios. Viene en los artículos que les mandé, sin embargo, como para recordarse los que ahí está y que podemos irlo revisando cuando tengamos duda de que si estamos teniendo un patrón correcto de mielinización en la resonancia que estemos valorando. Recuerden siempre como orientarnos con los puntos clave o los puntos grandes que podemos ver del cuerpo calloso en la cápsula interna de fibras en U y el cerebelo, y luego ya para entrar en especificidades, pues ver un poquito más estas tablas. Y por último, pues unos casillos para andarlos en más interactivo. No sé si la doctora quiere decirlo primero. Sí. Sí.
crítico del paciente va a ser muy diferente, pero a veces puede ser que no lo tengamos. Entonces, algunas de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que cuando nosotros, para estar seguros de que sea solo como una variante normal, cuando hay zonas terminales de mielinización que están a nivel de la región periatrial, que eso sí es bastante frecuente también que lo veamos en los estudios de imagen, es que vamos a tener unas zonas que van a estar periatriales hiperintensas, que van a ser usualmente igual bilaterales y tienden a ser simétricas, pero que el contorno con el ventrículo va a estar respetado y que vamos a tener una interfase de sustancia blanca normal, es decir, que en el T2 la vamos a ver hipointensa, y luego esas zonas, a diferencia de cuando tenemos pacientes con encefalopatía hipoxicisquémica, donde hay una continuidad, porque finalmente pues son zonas de leucomalacia y vamos a tener retracción y los cambios que ya conocemos de regularidad del contorno ventricular. Entonces, siempre revisar si estamos pensando que sean zonas terminales de mielinización, el ver ese filete o ese contorno de sustancia blanca normal que nos va a separar esa zona hiperintensa de la región periatrial. Muchas gracias. Pues bueno, tenemos este primer pacientillo, no sé, un compañero CR3. Ya, le paso el micrófono y pasa. Ya está. Bueno, estamos viendo dos resonancias magnéticas en cortes axiales. La de la izquierda es un T1 y la de la derecha es un T2. Entonces, en el T1 podemos ver hiperintenso tanto el brazo anterior y el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, en recién nacidos ya se ve brazo posterior y también ya se ve hiperintenso en el T1 el brazo anterior. Entonces, por T1, este bebé ya nos da que tiene 2 meses. Pero luego, si lo comparamos con el T2, nada más vemos hipointenso el brazo posterior y todavía no alcanzamos a delimitar bien el brazo anterior. Entonces, este bebé tiene más de 2 meses y tiene menos de 8 meses, porque hasta los 8 meses es cuando se ve y madura la mielinización a nivel del brazo anterior. Puede ser más específica, por ejemplo, en el T1, otro de los puntos clave que vas a revisar es el cuerpo calloso. Entonces ahí ya puedo ver el esplenio. Exactamente, y es cuando ves el esplenio, porque ahí no lo estás viendo en la mitad donde lo ves completo. Pero menos ves el esplenio, sí, y no ves las rodillas. Exactamente. Y en el T2 no ves nada, o sea, no está todo hiper. No, y pues si recordamos que la mielinización es de posterior anterior, pues obviamente primero vamos a buscar el esplenio. Entonces, en el T1 ya tenemos parte del esplenio, pero todavía no podemos ver la rodilla. Entonces, este bebé, bueno, sabemos que el cuerpo calloso se termina de madurar a los 6 meses, entonces este bebé tiene 4 meses. Pues más aproximadamente es 4 meses. De hecho, así estaba. De todas estas imágenes, pero no les mencioné, son de nuestro centro, o sea, son pacientes que tenemos otros que tenían un patrón adecuado de la mielinización. Si ven ahí otro hallazgo es porque, bueno, le pidieron por alguna otra cosa la resonancia. Pero en general, pues enfocarnos con la mielinización. Y sí, justamente los hallazgos, como los dijo Natalia, tenemos el esplenio del cuerpo calloso solamente y el brazo anterior y posterior de cápsula interna en T1, sin brazo anterior de cápsula interna en T2. Por lo tanto, queda aproximadamente 4 meses, claro. ¿Otro caso? Si me quiere ayudar a otro compañero. Tengo más imágenes, tengo nomás por si quieres ir viendo más. Ahí tengo 3 diapos con 2 imágenes cada uno. Gracias, buenos días. Pues bueno, estamos viendo 2 imágenes de resonancia magnética. La de la izquierda es un T1 y la de nuestra derecha es un T2. Y llama la atención cómo la sustancia blanca subcortical de ambos lóbulos occipitales y frontales se observa hipointensa, lo cual nos hace referencia a que aún no hay una deposición ahí de lípidos de la mielina. Sin embargo, vemos los brazos posteriores de la cápsula interna hiperintensos, como un hallazgo de mielinización en este nivel. También me parece que los tálamos están un poquito también ahí como más hiperintensos que la sustancia blanca subcortical. Y en el T2 podemos ver que también a nivel de ambos tálamos, la maduración que hay en la mielina pues es un poquito más presente, ya que los alcanzamos a ver hipointensos. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor.
Bueno, aquí lo que decías hace ratito en la clase, el patrón de mielinización lo vemos característicamente en esta imagen sagital de T1, en donde podemos ver el dorso del puente, el mesencéfalo, y bueno, el puente ya incluyendo el bulbo raquídeo, podemos ver que está hiperintenso, donde ya hay zonas de mielinización. Sin embargo, igual vemos que la sustancia blanca subcortical, bueno, no lo alcanzamos a ver hiperintenso, lo vemos hipo. Y el cuerpo calloso también lo alcanzamos a ver muy delgadito y lo vemos todavía hipointenso en su mayor parte. La siguiente imagen es un T1 también, y aquí estamos viendo que también hay áreas de mielinización a nivel del mesencéfalo, que me imagino que son del mismo paciente todas estas imágenes. Sí, todos mis pacientes, sí, sí. Y estas últimas Y, también. bueno, ya las últimas imágenes, o bueno, estas siguientes imágenes son T2 ambas, en un corte axial, en donde podemos observar también que la mayor parte de la sustancia blanca se comporta bueno, un poquito menos hiper que la sustancia gris, pero no es el comportamiento normal del adulto, ¿verdad? Sino que está en proceso de mielinización y la estamos viendo hiperintenso. También vemos, recordando el patrón que nos habías dicho al principio, que la sustancia blanca periventricular y adyacente a los giros centrales es la primera que tiende a mielinizarse, entonces ya podemos observar ahí ciertas áreas. Yo lo veo más del lado izquierdo, de los giros, el giro adyacente al giro precentral, que ya hay un poquito más de hipointensidad ahí, como si estuviera ya mielinizándose. Y en la siguiente imagen de sagital ya vemos que hay una maduración de la mielinización de los núcleos de la base, bueno, del tálamo un poquito, y del dorso del puente y mesencéfalo. Y esto nos colocaría a lo mejor en un pacientito menor de un mes. Claro, y veo también, bueno, el cuerpo que es aquí en el T2, como, o sea, está como homogéneamente hiperintenso, o sea, no tenemos nada de mielinización en el cuerpo que y por lo tanto, bueno, corresponde, de hecho, este paciente era recién nacido, tenía unos días de nacido nada más. Ok, gracias. El siguiente caso, si alguien... Bueno, estamos viendo dos imágenes de secuencias de resonancia magnética. La del lado izquierdo es un T1 y la del lado derecho es un T2. Podemos ver que bueno, en el lado derecho ya prácticamente, bueno, sobre todo se ve en el lado, en la cápsula interna del lado izquierdo, se puede apreciar un poquito mejor, tanto el brazo posterior como el brazo anterior están mielinizados. Se ven hiperintensos homogéneamente, también hacia el esplenio y la rodilla, ahí al menos en estos cortes de ahí del cuerpo calloso también se pueden ver ya un poquito más homogéneamente hiperintensos, que también ya en el T2 también lo podemos ver de esa forma. Se ven hipointensos en el esplenio y en la rodilla. Y digo, no sé si tengas más, Sí, sobre todo para verlo de sí. tanto el tamaño y el grosor y la intensidad también del cuerpo calloso, lo podemos ver en esas imágenes en sagital de T1 y T2, como ya desde la rodilla, que es la parte técnicamente, como si no me llamas, es lo último la persona más anterior, lo último que se va a minimizar, tanto la rodilla como el esplenio ya se ven homogéneamente hiperintensos en T1 e hipointensos en T2. Y me llamó la atención de las primeras imágenes como la sustancia blanca a nivel frontal no se ve sobre todo en T1, no se ve con la misma intensidad que las regiones un poquito más occipitales. En occipital se ve un poquito ya más hiperintenso. Un poquito más. En T1 no se alcanza a ver, bueno, ahí se alcanza a ver un poquito mejor, como en la región occipital ya se ve más hiperintensa, incluso más o menos en T2 se alcanza a ver ya un poquito más hipointenso, pero a nivel frontal, tanto en T1 como en T2, en T1 prácticamente se ve un poquito pues menos hiperintenso que a nivel occipital, y en T2 pues obviamente pues no alcanza a estar todavía tan hipointenso, entonces pues todavía no alcanza a tener la madurez que uno esperaría ya al menos a los 12 meses. Digo, ya tiene ciertas áreas ya bien, tanto en T1 como en T2 marcadas, como es el cuerpo calloso, la cápsula interna. Ya empieza a mielinizarse la región occipital, la sustancia blanca de la región occipital, pero todavía la región frontal no está completamente mielinizada. Entonces,
pues este paciente al menos tiene menos de 12 meses, pero ya tiene ciertos hitos completos, entonces estaría entre 10 meses, más o menos. Sí, o sea, por ejemplo, justamente, de hecho, o sea, como mencionaba de los puntos clave, ya la rodilla del cuerpo calloso en T2, pues ya te habla por lo menos mayor a 8, y que ya tengamos fibras en occipitales en T2, sin que tengas tanto en frontal, pues bueno, habla que puede ser por menos de 12, pero más de 8. Entonces, de hecho, bueno, sí hay un poco de minimización hiperintenso en T1 en las fibras frontales, pero no está muy marcado. Este paciente tenía 11 meses. Y el último, nada más ya para terminar bien rapidillo. Y tenemos dos respuestas magnéticas, la primera es que un dos y pues llama la atención que se ve realmente el brazo anterior y posterior de la cápsula interna, se ve listado, y pues también en T2, tanto el brazo anterior y posterior, entonces ya se vería que el paciente tiene aproximadamente 8 meses. Y pues también la rodilla del cuerpo calloso y el despliegue en T2 se ven pues hipotenso. También hablaría que el paciente tiene aproximadamente 8 meses. Ok, aquí tengo un poquito más. Y son las fibras en U, Ujú. que también llama la atención que en la región occipital ya se ven más minimizadas en T1 y en T2 pues, al parecer también se ven un poquito minimizadas, pero las frontales no tienen, en T1 sí, pero en T2 no se ve tan minimizado, no se ve tan maduro. Entonces también pensaría que el cuerpo calloso que podría ser hiperintensa en T1 y en T2 también se ve que ya está pues completamente impotente, ya va que está maduro, todos tienen más de 6 meses el paciente, entonces pues está bien, tiene más de 8 meses y del cerebelo, pues no me parece que esté completamente maduro, pero el otro, y mira, no tengo un T2. Ni en T1, ajá, ni en T1 ni en T2 como que estén completo la maduración del cerebelo. Y como bien lo mencionabas, o sea, el cuerpo calloso ya está completo, entonces y en T2 por lo menos son 8 meses, pero las fibras en U, que sí está bien marcada la diferencia, ¿no? Como está hiperintenso y está hipointenso en la región frontal, y como bien decías, hipointenso en T2, pero hiperintenso en la región frontal. Entonces todavía no completamos o sea, estamos mayor de 8 meses, pero tampoco completamos las fibras en U completo. De hecho, un poquito más así como detalle, el esplenio está o sea, está marcadamente hipointenso, y la rodilla sí, ya está hipointensa, pero no tan marcada. De hecho, justamente acaba de cumplir los 8 meses, este pacientillo. Justamente acaba de tener ese desarrollo como tal. Pues sí, muy bien. Ya sería todo por mi parte. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Doctor. Los hallazgos que nosotros estamos viendo en la resonancia y no quedar en que a lo mejor tenga un proceso de retraso en la mineralización y pues resulta que ya después correlacionando con la edad, pues cronológico que tiene, pues se pretende que siempre ajustar los hallazgos con él. Florencia tiene. Una duda. En el artículo que me mandaste venía que algunas otras secuencias te pueden ser útiles en Sí. y si lo tomamos de aquí. Ajá. Y también el de TI, pero no sé si aquí no tomamos de rutina de TI, ¿verdad? Para lo de la meditación. No, usualmente el TI lo piden cuando son pacientes que tienen diferentes tipos de sistémico. Y pues básicamente es como ver el patrón de fibras y ver si están disminuidas o si están asimétricas, o sea, pero no en términos generales. La verdad es que yo no recomendaría utilizar el FLAIR. De hecho, no debe de utilizarse en menores de 1 año porque es una secuencia que va a estar con intensidad heterogénea totalmente y no hay como algo así muy específico que podamos seguir. Es muchísimo más fácil tomar en consideración y estar viendo T1 y T2 para ir viendo todo este proceso. Y el FLAIR en general, digo, en este artículo sí lo ponen como los hallazgos que vas a encontrar en cada edad, pero usualmente la bibliografía no es una secuencia que recomienden en menores de 1 año. Lo que recomiendan en menores de 1 año es tomar una densidad de protones, sobre todo para diferenciar cuando hay una lesión de sustancia blanca, o sea, por ejemplo, biosis, poder diferenciar ahí sí está alterado, porque el FLAIR pues no
no va a ser una secuencia así como muy confiable. De hecho, no debería de tomarse en el protocolo. En los protocolos que se han establecido en las máquinas se dice que no se toma, pero ustedes saben que a veces se toma. Entonces, revisen esa secuencia cuando vean niños menores de 1 año, o en general, igual menores de 2 años, y van a ver que, o sea, va a tener áreas que están hiperintensas que no corresponden a nada realmente ni patológico, no sirven, no sirven. Gracias. Si no tiene.